والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que ve y observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de charlas de al-aqida, la creencia o el credo islámico. Estamos estudiando un libro sobre el imán que se llama At-Tawdih al-Bayan li Shajarat al-Iman, la explicación y la aclaración del árbol del árbol de la fe, del imán, escrito por Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hoy, Juan, barakallahu fikum, vamos a terminar el estudio de este gran libro. Alhamdulillah, llegamos a la última parte de la tercera parte del libro. Si se recuerdan, en la tercera parte del libro estábamos hablando de los beneficios o las frutas del imán. Y llegamos a la última parte, la última cosa que el Sheikh menciona de las frutas de al-imán o de los beneficios del imán. Y termina el libro con una palabra o unas palabras breves
¿cómo se dice?, de revisar o terminar lo que se mencionó antes. El Sheikh sigue y menciona ahí de esas frutas del imán. Está afirmado, dice el Sheikh, أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طمعها طيب ولا ريح لها. Naam, y este hadith reportado por el Imam Muslim en su Sahih, igual en Imam al-Bukhari en su Sahih. Naam. Dice que es reportado en el Sahihain, es decir, Bukhari y Muslim, del hadith Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: el ejemplo del creyente que lee el Corán es como la fruta sidra, es como la fruta sidra. Su sabor es bueno y su olor es bueno. Y el ejemplo del creyente que no lee el Corán es como el ejemplo de el dátil. Su sabor es bueno, pero no tiene olor. Naam. El hadith reportado por Bukhari y el Muslim. Naam, dice el Sheikh aquí entonces que estos dos ejemplos fue dicho por el mejor de toda la creación. Fue dicho por el mejor de toda la creación, el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y estos dos ejemplos son de los mejores de la creación también. Estos dos tipos de creyentes son de los mejores de la creación. Dice el Sheikh, por cierto, la gente está dividida en 4 categorías. Y el Sheikh va a explicar cada una de estas categorías. La primera, dice el Sheikh, خير في نفسه ومتعد خيره إلى غيره, que él es bueno en sí mismo, y también pasa lo bueno que tiene en sí mismo, se lo pasa a otros. O sea, beneficia sí mismo y beneficia a los demás. Y dice el Sheikh, y este es el mejor de todas estas categorías, las 4 categorías. Este es el creyente que lee el Corán, aprende, dice el Sheikh, وَتَعَلَّمْ عَلُومَ الدِّينِ. Él aprende y busca el conocimiento y la esencia de la religión, el din. وَهُوَ نَافِعٌ لِنَفْسِهِ. Y él se beneficia él mismo. وَمُتَعَدٍ نَفْعَهُ إِلَى غَيْرِهِ. Y él beneficia a otros. مُبَارَكٌ أَيْنَمَا كَانَ. Y él es una bendición en cualquier lugar que él está, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo de Isa, el profeta Isa alayhi salatu wasalam, que Isa alayhi salatu wasalam dijo: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Y que Allah me hizo una bendición donde quiera que estoy. Entonces esta primera categoría, ya Juan Barakallahu Fikum, es el de los mejores creyentes. De los mejores creyentes de la mejor creación, aquel que se beneficia él mismo, tiene en él mismo el bien, y da el bien a los otros y beneficia a otros. La segunda categoría que menciona el Sheikh aquí, طيب في نفسه صاحب خير. Él es bueno en sí mismo. Y es una persona que hace el bien. Entonces dice el Sheikh, este es un creyente que no tiene
con el conocimiento, no tiene conocimiento. Pero él regresa a otros para eso. Él regresa a otros para eso. Es decir, para preguntar cuando necesita preguntar. Él no tiene conocimiento. Dice el Sheikh, estas primeras dos categorías son de los mejores de la creación. Dice el Sheikh, فَحَادَانِ الْقِسْمَانِ هُمَا خَيْرُ الْخَلِيقَةِ. Ellos son estas dos primeras categorías son de los mejores de la creación. وخير الذي فيهم أعيد إلى ما معه من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى غير بحسب أحوال المؤمنين. نعم. Y que el bien que ellos tienen en ellos mismos viene de el imán que ellos posean. Y aquel beneficio y el bien que ellos dan a otros, pues es depende en la situación de cada de los creyentes, de cada creyente. Eso depende en cuánto da de beneficio o qué da de beneficio. Naam. La tercera categoría, dice el Sheikh, es la persona que no tiene nada del bien, no posea el bien. Y él no beneficia a nadie, no da el bien a nadie, da lo opuesto, da daño. Él daña a los demás. Él daña a los demás. Esa es la tercera categoría. La cuarta, dice el Sheikh, él es una persona... La tercera categoría, lo mencioné mal. La tercera categoría es la persona que no tiene nada de bien. Pero, dice el Sheikh, وَلَكِنَّهُ لَا يَتَعَدِّي ضَرَرُهُ إِلَى غَيْرِهِ. Pero él no daña a los demás, no afecta. O sea, él no tiene nada de bien en él mismo, en sí mismo, pero no daña a los demás. Es decir, él no da, no afecta a los demás con su daño o con su mal. Naam. El mal que él tiene dentro de él no lo pasa a los demás, no daña a los demás. Naam. Esa es la tercera categoría. O sea, él mismo tiene el mal, o sea, no tiene nada de bien, pero no daña a los demás, no afecta a los demás. La cuarta categoría es el que tiene en él mismo el mal, no tiene beneficio de sí mismo, tiene el mal, él es una persona mala y igualmente daña a los demás, se daña él mismo y tiene el mal en él mismo, pero igualmente daña a los demás y pasa su daño y su mal a los demás. Entonces esas son las cuatro categorías que menciona el Sheikh aquí. El Sheikh dice, esta persona o estas ¿cómo se dice? Dice el Sheikh, فَحَادَ الشَّرْ al-Iqsam, yani la categoría del mal que acabamos de mencionar, estas últimas dos categorías, está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala cuando él dijo, الَّذِينَ كَفَرُوا وَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Aquellos que no creen, aquellos incrédulos que previenen ¿cómo se dice? Previenen a la gente de ir en el camino de Allah. Esa gente que llama a la gente en contra del camino de Allah, pues dice Allah subhanahu wa ta'ala aquí, zidnahum adhaban fawqa al-adhab. Hemos aumentado para ellos castigo encima castigo. Subhanallah. Bima kanu yufsidun, de lo que ellos hacían. Es decir, lo que ellos hacían en la dunya. A'udhu billah. Entonces dice el Sheikh, فَعَادَ الْخَيْرِ كُلَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ. Todo el bien regresa del imán. El imán es el base. Regresa del imán. Y todo el mal viene de la falta del imán. La falta del imán. El kufr. El kufr. Naam. وَالْإِتِّصَافِ بِضِدِّهِ. Y la descripción que es en contra del imán o opuesto del imán. Naam. Entonces todo el bien, dice el Sheikh,
viene del imán. Entonces el creyente es todo el bien que tiene el creyente, todo, o sea, el beneficio que él en él mismo tiene y da a los demás, viene del base al imán, la fe. Y la persona que tiene el mal y todo el mal que tiene en sí mismo y lo que da o pasa su mal a los demás, todo eso viene de ¿qué? La falta del imán, es decir, la incredulidad, el kufr. Naam. Dice el Sheikh, Wallahu muwaffiq, y Allah es aquel que da el éxito. Naam. Sigue el Sheikh y dice, Shabih bihadi al-ma'na, y un ejemplo de este significado, dice el Sheikh, es el dicho del profeta sallallahu alayhi wasallam, al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayr. Naam. Dice el Sheikh que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, el mismo hadith que se mencionó antes, el creyente fuerte es mejor y más amado a Allah que el creyente débil, pero en los dos hay el bien. Entonces aquí el profeta sallallahu alayhi wasallam mencionó dos categorías del creyente. Dos categorías del creyente. La primera categoría, el fuerte, el creyente fuerte en su obra y fuerte en su imán y en el beneficio que él tiene para sí mismo y a los demás. Y la categoría del débil, que él es débil en cada una de estas cosas que se mencionó del creyente fuerte. Es decir, es débil en su obra, es débil en su imán y es débil en el bien que él tiene él mismo, en beneficiarse él mismo y en beneficiar los demás. Él es débil, ese creyente. Entonces, pero en los dos hay el bien, solo que el creyente fuerte tiene más del bien con él que el creyente débil. Entonces sabemos que el imán está en diferentes niveles. Hay el imán débil y el imán fuerte. Entonces cada vez que la persona aumenta en imán, aumenta en beneficio, aumenta en el bien. Sigue el Sheikh aquí y dice, وَمَا ذَلِكَ وَفِي كُلِّ مِنْ قِسْمَيْنِ الْخَيْرِ لأن الإيمان وأثاره كله خير وإن تفاوت المؤمن في هذا الخير. Dice el Sheikh aquí lo que acabamos de mencionar, y con eso pues vemos que en cada una de estas categorías del creyente hay el bien, y eso es porque el imán es el base del bien. El imán es el base del bien y afecta a la persona en tener el bien. Entonces depende el nivel de su imán, dependiendo del nivel del imán, va a depender en la cantidad del bien que tiene la persona o el creyente con él. Igualmente dice el Sheikh, el dicho, el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que narró Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, reportado en el Musnad de Imam Ahmed y Sunan al-Tirmidhi y Ibn Majah, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adha'ihim khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adha'ihim. Que el creyente, el cual se mezcla con la gente y es paciente del daño de ellos, es mejor que el creyente que no se mezcla con la gente y no es paciente con el daño de ellos. Así que aquí igual es otro ejemplo que dice el Sheikh, que el creyente fuerte, el que es más paciente, el que tiene más bien, pues se sabe que la persona para ser paciente tiene que ser más fuerte. Entonces, la persona que ya no aguanta y no puede ser paciente, pues es más débil que aquel que es más fuerte en su imán y puede ser más paciente. Así que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam primeramente nos está informando de que el creyente fuerte es aquel que es más paciente.
Y el creyente débil es aquel que tiene menos paciencia. No. Y pues aquí también sabemos que es del imán mezclarse con la gente y ser paciente con ese daño que viene de ellos. Sabemos que cuando vamos a la comunidad hay musulmanes, en la mezquita hay musulmanes de diferentes niveles, ya Juan. Hay musulmanes muy practicantes, muy religiosos, de buen carácter, de buen comportamiento, que cumplen con sus obligaciones y pues son buenos. Y hay otros musulmanes que son menos de eso. Y hay otros musulmanes que son gente que su palabra daña, su carácter daña, su comportamiento daña. Pero hay que enseñar los hermanos, hay que aconsejar los hermanos, hay que llamarlos a lo correcto y ser paciente en querer el bien para ellos, querer la guía para ellos, querer lo correcto para ellos y tratar de ser pacientes en cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas en el din y no solo abandonar los hermanos y abandonar los que necesitan aprender. Claro, esto no entra en la gente desviada. La gente desviada que llama a un desvío, que no aceptan la verdad, pues esa gente no se mezcla con ellos. Y hay muchos dichos de los sahaba y de los imams de la sunna sobre eso, por el daño que causan en desviar la gente. No se mezcla con ellos. Pero aquí se está hablando del daño de el comportamiento y el carácter malo de la gente. Entonces, ser paciente con el carácter y el comportamiento de la gente de la sunna, de la gente que trata de practicar correctamente la religión del Islam. No estamos hablando de los desviados. De los desviados, aquella gente que está sobre un desvío, la gente de conocimiento en la comunidad debe aconsejarlos. Pero no es que se mezcla con ellos. No es que se mezcla con ellos. Es decir, no se mezcla donde se va a comer con ellos y sale con ellos y anda paseándose con ellos y se toman como compañeros. No, la gente de desvío no se toma como compañeros. Pero aquí este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de ser paciente con el comportamiento y el carácter de la gente. Que el creyente que se mezcla con la gente y es paciente del daño de ellos, es decir, el daño de su carácter y su comportamiento, es mejor que aquel creyente que no se mezcla con la gente y no es paciente con el daño de ellos. No. Espero que sí me expliqué bien. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice: lo que se entiende de estos textos es de que la persona que no tiene imán pues no tiene el bien en él, y eso es porque le falta al imán. Entonces, que la persona, dice el Sheikh, فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْص أَحْوَالَهُ كُلُّهَا شَرْ وَالضَّرَرْ على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه. Dice el Sheikh, puede ser que la persona, todo su asunto o su comportamiento y carácter, todo es malo y se daña a él mismo y a la sociedad y a la gente en cada aspecto. وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. Yani que o es que la persona puede ser que tiene algo del bien pero tiene más mal, y el mal que él tiene supera y es más que el bien que él tiene. Entonces puede ser una de esas dos cosas, que la persona puede ser que tiene algo del bien, pero ese bien ya no se nota. Ese bien ya no se nota porque todo el mal que él tiene, que es muchísimo, es lo único que se ve, es lo único que se nota de él. Y dice el Sheikh aquí, rahimahullah,
el bien o el beneficio de la persona que tiene, lo poco que tiene, y se mezcla con lo mal o lo corrupto o la gran cantidad de corrupción o del mal, pues lo poco que tiene se convierta en el mal. Y eso es porque el bien que está con él, pues no puede superar la gran cantidad del mal que él tiene. No puede superar el mal, por ser que tiene muy poco del bien y demasiado del mal. Entonces, poco a poco, el bien se va yendo se va quitando o se convierte en el mal. Y dice el Sheikh: وَيَبْقَى الشَّرْ الَّذِي لَا مُقَابِلَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَعْمَلْ عَمَلَهُ. Y se queda solamente el mal, el cual no llega nada que puede superar o confrontar ese mal, o no tiene nada de bien que puede confrontar o superar ese mal. Pues entonces la única cosa que se queda es el mal, el mal carácter, el mal comportamiento, las malas acciones y los malos dichos. Wa'iyadu billah. Y dice el Sheikh, y si la persona reflexiona sobre la creación, puede ver que el asunto es así como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Naam. Entonces, esa es la última parte de la tercera parte de el libro de Juan, terminando las frutas de al imán. Y esta última parte aquí que vamos a leer, que menciona el Sheikh para terminar el libro, es conclusión del libro. O sea, el Sheikh escribió lo que se llama al-Khatima. El Khatima es o sea, la conclusión del libro. Y menciona el Sheikh en la Khatima, el Khatima, que dice: فَتَبَيَّن مِمَّا تَقَدَّمَ. Y para aclarar lo que se ha mencionado antes, o lo que se ha presentado, dice de que este árbol bendito, que es el árbol del fe, Shajarat al-Iman, el árbol del imán, es lo más precioso, es lo más el que tiene más bendición, más beneficio, y es el más bueno de los árboles que hay. Sus raíces, sus ¿cómo se dice? Sus bases y sus partes es al imán, y es la ciencia, y es el conocimiento. Naam. Igualmente dice el Sheikh, y lo que hace y lo que es parte de este árbol es que lo que es de este árbol es الشرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ومؤيدة والمقرون بالإخلاص لله والمتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. Y lo que es parte del imán es la legislación del Islam, es decir, las buenas obras, el carácter noble, la sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala, en obrar con esa sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, y seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Todo esto es parte del imán. Naam. Y de las frutas, dice el Sheikh, de las frutas del imán, que siempre llega, es, pues, dice el Sheikh, as-samt al-husn wal-huda as-salih, ese silencio bueno que el creyente, el que posea el imán, le llega a esa fruta, que él no se apura a hablar cosas que no lo beneficia, pero solo habla cuando es de beneficio. Y de las frutas del imán es, pues, el camino recto, la guía. Y también es el comportamiento bueno. Y siempre recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, ser agradecido, elogiar y alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, beneficiar a los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que pueda
hacer el creyente, de beneficio de conocimiento o de consejo, o beneficio solamente de, físico, de una manera u otra en ayudar o apoyar, beneficio de económicamente con la riqueza, y todos estos modos de beneficiarse a él mismo y a los demás, todo esto viene de las frutas del imán. Y dice el Sheikh, وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ كُلَّهَا, y la realidad de todo esto, الْقِيَامُ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ خَلْقِهِ, es cumplir con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos de su creación. Eso es la realidad de el imán. El imán es cumplir con los derechos de Allah y los derechos de su creación. Naam. Sigue el Sheikh y dice, وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم. Naam. Y este árbol, el árbol de fe, dice el Sheikh, está en los corazones de los creyentes, y hay diferentes niveles de fuerza de este árbol. Depende en lo que ellos hacen para hacer este árbol fuerte. Naam. Y lo que ellos hacen de esfuerzo para obtener estas características del imán. Dice el Sheikh, وَأَنَّ مَنَازِلِهِمْ فِي الْآخِرَةِ تَابِعَةٌ لِهَذِهِ كُلِّهِ. Y que el lugar de ellos en la ákhira, depende en todo esto, en el esfuerzo que ellos hacen en cumplir con el imán. El Sheikh dice, وَأَنَّ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالْمَنَّ كُلَّهَا لَهُ سُبْحَانَهُ. Yani que estas grandes bendiciones, o esta grande bendición y favor es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Naam, que más bien Allah subhanahu wa ta'ala es el que les da este favor o bendición para ustedes, que los guía al imán, los guía a la fe, si es que en realidad ustedes son sinceros. Entonces aquí el sincero es el que es guiado al imán. El sincero es el que es guiado a cumplir con al imán. El sincero es el creyente, o el sincero, la persona sincera, verdadera, o es la persona que inshallah Allah la guía a ser creyente, fuerte, o posea ese imán fuerte, bi'idnillahi ta'ala. Y dice el Sheikh, y así como dice la gente del paraíso, la gente del Jannah, después de que entran a la Jannah y entran a sus hogares, reconociendo este gran favor y bendición de su Señor, que ellos dicen, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, que ellos dicen, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Y dirán, alhamdulillah, las alabanzas son para Allah, o alabado sea Allah, aquel que nos ha guiado a esto. Y si no fuera, alabado sea Allah, aquel que nos ha guiado a esto. Y nosotros no nos guiamos nosotros mismos. Si no fuera por Allah subhanahu wa ta'ala, no nos hubiéramos guiado a esto. Por cierto, los mensajeros de nuestro Señor llegaron con la verdad. Y nos dirán que este paraíso es para ustedes por lo que ustedes obraron o lo que hicieron. Naam.
aquí vemos, ya Juan Barakallahu Fikum, que lo que dice el Sheikh de que los creyentes o la gente que va a entrar al Jannah, al paraíso, después de que entran y están en sus hogares y ven la realidad de su recompensa, van a decir esto, van a decir Alhamdulillah, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que nos guió a esto, nos guió para poder tener esto en lo que estamos en la Jannah, esta gran bendición. Y si no fuera por Allah que Él nos guió, nosotros mismos no pudiéramos ser guiados. Y por cierto, los mensajeros de nuestro Señor llegaron con la verdad. Y nos llamaron a la Jannah, a esto. Y diciendo que esto es para ustedes por lo que han hecho o por lo que han obrado. Naam, subhanallah. Y esta sura, ya Juan Barakallahu Fikum, es de Surat al-A'raf. Surat al-A'raf, aya 43. Y dice el Sheikh, فَجَمَّ فِي هذه الآية بين الأخبار بِإِتِرَافِهِمْ وَثَنَائِهِمْ على الله بِنِعْمِهِ وَفَضْلِهِ. Y vemos en esta aya que nos informa Allah subhanahu wa ta'ala que ellos reconocieron el gran favor y bendición de su Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala, y alabaron a Allah subhanahu wa ta'ala por esa bendición y favor sobre ellos. Y dice, حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية, cuando ellos llegaron a esa gran plaza o ese gran lugar o nivel, بين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمن الله عليهم, y mencionaron la razón por cual ellos llegaron a ese lugar con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos. ¿Cuál fue esa razón? وهو عامل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. Eso es las obras buenas, que es el imán y sus obras. El imán fue la causa que ellos llegaron allí. Si no hubiera sido que Allah los guió, no hubieran podido ser guiados y no hubieran podido llegar a ese lugar, a ese gran lugar. Subhanallah. Nam, entonces la causa es al imán. La causa de llegar al Jannah es imán. Y eso es algo que es bien claro y es de nuestro credo y creencia del Islam, que nadie que es incrédulo, que no es creyente, que no cumple con imán, entrará al Jannah. Nadie que, no hay ninguna persona que no cumple con el imán que podrá entrar al Jannah. Entonces tenemos que saber cuál es el imán y cuáles son los pilares del imán y cuáles son la creencia correcta del imán para poder cumplir con el imán, ya Juan Barakallahu Fikum. Naam. Y dice el Sheikh, aquí termina este escrito y tratado diciendo, فَنَسَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُمِنَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ الصَّادِقِ. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede la fe verdadera. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, y que no nos deje a nosotros mismos para ningún momento. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, y que no desvíe nuestros corazones después de que nos ha guiado. ويحب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب, y que nos dé y nos concede algo de su misericordia, por cierto Él es el que concede todo el bien. Y con eso termina el Sheikh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Y termina ahí suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala que envíe paz y bendiciones sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros. Con eso terminamos este tratado y escrito, ya Juan Barakallahu Fikum, de el árbol del imán. El árbol del imán. Walhamdulillah.
le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que podemos obrar con el conocimiento que hemos aprendido de este libro del Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense al imam y al Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah por el gran esfuerzo y gran escrito y tratado que ha escrito sobre este tema, el tema del árbol del imán, la realidad de imán, sus frutas y sus ¿cómo se dice? Beneficios. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede ese éxito para poder obrar con lo que hemos aprendido y podemos mantenernos firmes sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y a Juan que nos perdone nuestros pecados y errores y fallos, nos guíe el camino recto, nos mantenga firmes sobre ese camino, que nos concede el imán fuerte, que nos haga de esos creyentes, de los creyentes fuertes, que cumplen con el imán, y nos haga morir sobre el imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.